Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de este mes de abril del 2024 de nuestros podcasts dedicados a la educación. En esta ocasión hemos encontrado una metodología que nos ha llamado la atención y que se denomina aprendizaje-servicio. Durante esta grabación intentaremos explicaros en qué consiste este método de trabajo y os hablaremos de un proyecto de aprendizaje-servicio de unos estudiantes del grado de Educación Social de la Universidad de Valladolid, que han realizado una interesante propuesta usando esta metodología y que la han llevado a cabo con personas mayores. El aprendizaje-servicio es una poderosa metodología formativa que se ha hecho un hueco en la educación superior de nuestro país. Viene siendo definido por Roser Batlle, que es una pedagoga y emprendedora social española que se dedica a difundir el aprendizaje-servicio a través de un blog y que afirma que este método es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado, en el cual los participantes se forman al implicarse en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. Así que podemos decir que es una manera de aprender haciendo un servicio a la comunidad. Se trata de una metodología orientada en la educación para la ciudadanía, inspirada en las pedagogías activas y compatible con otras estrategias educativas. Se puede decir que esta técnica une el éxito escolar con el compromiso social. Es aprender a ser competentes siendo útiles a los demás. Pero podemos decir que no es un invento nuevo, ya que en nuestro país hay una larga tradición de escuelas abiertas a la comunidad. El aprendizaje-servicio, más allá de su identidad educativa, puede ser considerado también como herramienta de desarrollo comunitario, de cohesión de la comunidad. Por tanto, se trata solo de una metodología didáctica, sino también de una metodología social de fomento de la ciudadanía y empoderamiento de colectivos sociales. En las palabras de Eloísa Teixeira, orientadora educativa en la Consellería de Educación de Barcelona, quien afirma que se sustenta no en complejos diseños curriculares, sino en la sencillez y fuerza de personas preocupándose por otras personas, buscando la manera de ayudar y de hacerlo de manera competente, aprendiendo lo necesario para hacerlo con calidad. Aboga por un aprendizaje activo a través de la experiencia. Pero no podemos confundir el aprendizaje-servicio con una práctica de voluntariado. Según afirma Margarita Rodríguez, profesora titular de la Universidad de Sevilla, para que la práctica que llevemos a cabo sea realmente un aprendizaje-servicio, tiene que tener unos objetivos de servicio para el colectivo social al mismo tiempo que unos objetivos de aprendizaje para los estudiantes que la llevan a cabo. Debe haber una transformación profesional y ciudadana. Requiere de una fase de preparación, acción y reflexión. Tienen que existir unas normas establecidas para el desempeño del servicio. Requiere de un planteamiento anticipado a la fecha del servicio y debe realizarse bajo la supervisión adecuada de un adulto. Manzano Arrondo, profesor también de la Universidad de Sevilla y que tiene en su haber diversas publicaciones sobre educación, plantea que para que podamos hablar de aprendizaje-servicio es necesario que coexistan 4 características, que son un aprendizaje académico, una orientación hacia la transformación social, un diálogo horizontal con la comunidad y la presencia de los estudiantes en un contexto social. Para ello, y aprovechando la necesidad de introducir metodologías activas en los procesos de enseñanza en educación superior, un grupo de estudiantes ha considerado que el aprendizaje-servicio permite cubrir una necesidad social real, que en su caso es reducir la brecha digital en el contexto de las personas mayores. En este podcast queremos relatar y reflexionar
sobre una experiencia de aula desarrollada en la asignatura TIC aplicadas a la educación en la titulación de Educación Social de la Universidad de Valladolid. Partiendo de la metodología del aprendizaje-servicio en educación superior y del necesario debate sobre las brechas digitales en colectivos sociales en desventaja, explicitaremos los objetivos que se proponían con el desarrollo de esta experiencia docente. Mostraremos a continuación los pasos que han dado estos estudiantes en el desarrollo de la propuesta con un ejemplo concreto que han realizado desde el 2017 al 2019 para terminar debatiendo sobre sus posibilidades educativas. Por su parte, uno de los contenidos clave de la materia en dicha titulación pasa por promover la reflexión crítica de los estudiantes sobre el posible impacto del desarrollo tecnológico y las tecnologías digitales en diferentes colectivos sociales. En este caso, eligieron el campo de las personas mayores que asisten a diferentes actividades en los centros municipales de personas mayores y las necesidades sentidas por este colectivo alrededor de las tecnologías digitales. La experiencia se diseñó en 5 fases, mediante las cuales el alumnado fue trabajando en diferentes temáticas y momentos. El diseño respeta las fases planteadas en la metodología de aprendizaje-servicio, ya que comienza con la exploración sobre el problema. Se continúa con un proceso de detección de necesidades del colectivo social con el que quieren trabajar, en este caso las personas mayores que asisten a diferentes actividades formativas sobre TIC en los centros de personas mayores del Ayuntamiento de Valladolid, y se continúa diseñando una propuesta educativa de alfabetización digital dirigida al colectivo. Finalmente, se realiza un proceso de evaluación con las y los estudiantes donde intentan abordar el conocimiento sobre los aprendizajes que ha realizado el alumnado con esta experiencia y metodología. Los estudiantes recabaron información sobre las necesidades formativas en tecnologías digitales de las personas mayores usuarias. Para la realización de todas estas fases, el alumnado realizó debates sobre la brecha digital que existe en distintos colectivos sociales. Para ello, exploraron el contexto y el colectivo con el que van a trabajar. Desde la coordinación de los propios centros de personas mayores, que son centros socioculturales y no centros asistenciales, se ponen en contacto con la universidad pidiendo apoyo y ayuda para trabajar la brecha digital. Un asunto que les preocupa y les parece que les abre un profundo agujero con su entorno más cercano, su propia familia y los miembros más jóvenes de la misma. Las personas mayores valoraron muy bien este servicio, aunque se les queda bastante corto para las necesidades sentidas que tienen y sus procesos de aprendizaje. Aunque se lleven a casa todo el material elaborado en un documento preparado en papel, necesitan el acompañamiento presencial para aprender algunos procesos y tomarlos como hábitos del uso de las TIC. Como valoración final de la propuesta, se impone hacer una reflexión de toda la actividad y su valor educativo, tanto para los estudiantes como las personas mayores. Si retomamos los objetivos que se habían propuesto, hemos de decir que por los resultados finales y evaluaciones que obtienen los estudiantes, este tipo de actividad parece que les hace ser más conscientes de la problemática de la brecha digital en diferentes colectivos en exclusión social. Y de esta manera os hemos expuesto esta metodología con una acción real. Esperemos que hayan aprendido mucho y les haya parecido muy interesante. Como vemos que ha sido muy enriquecedor, realizaremos más adelante otro podcast sobre otra experiencia de este tipo de aprendizaje-servicio en nuestros podcasts dedicados a la educación. Pero tendréis que esperar a la edición del próximo trimestre. Ya sabéis que podéis comentar qué os ha parecido el podcast y si queréis preguntar o sugerir cualquier cosa podéis hacerlo a través de las redes, en nuestros canales habituales. La semana que viene volvemos y esperemos que no faltéis a nuestra nueva cita con los relatos breves.
Muchas gracias por la escucha y os deseamos muy buena semana.